Rebeca Castellanos Gómez es PhD, nacida en Caracas, Venezuela, el 28 de diciembre del 56, apenas un año menor que yo. Licenciada en Educación, mención en dificultades de aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta UNA, Venezuela, magíster en Gerencia de Recursos Humanos en la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela, doctora en Ciencias Pedagógicas en la Universidad de La Habana, Cuba, diplomado en Transformación Educativa en Multidiversidad del Mundo Real 2010, México. Ha desempeñado varios cargos, pero ahorita está aquí porque es la rectora de la Universidad ¿cómo se llama? De Educación. Ya, la UNAHUE. UNAE. UNAE, me cuesta trabajo pronunciar eso. ¿Y qué lío es el que tienen ustedes con Andrés Arauz? Cuéntanos, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Nosotros no tenemos lío con Andrés Arauz. Él tiene con ustedes. Les puso una acción de protección, ¿por qué? Sí, en el mes de diciembre se efectuaron las primeras elecciones de la universidad. La universidad funcionaba con una comisión gestora porque esta universidad pertenecía al grupo de universidades del proyecto emblemático, recuerda que eran 4. Sí. Entonces esta es la que se dedica a educación y funcionaba con una comisión gestora, y en la ley de creación se establecía que hasta el 31 de diciembre del 2020 debía funcionar la comisión gestora y debían hacerse las elecciones para comenzar con el proceso de autonomía e institucionalización. Efectivamente este proceso comenzó. En esta ocasión, por ser la primera elección, el Ministerio de Educación sugería las ternas, era quien decía quiénes eran las ternas, y bueno, se generaba el proceso de elección. En ese interín, las elecciones fueron el 7 de diciembre, y luego de las elecciones se recibió una acción de protección de parte del señor Arauz, en el que, en primer lugar, decía que había un riesgo de que las elecciones fueran presenciales por la contaminación. Ya las elecciones habían pasado, no fueron presenciales, fueron en modalidad mixta, virtual, y algunas pocas personas presencial. Y luego decía que la Junta Electoral había cambiado las ternas que había inicialmente enviado el Ministerio de Educación y que se estaba afectando a la comunidad universitaria. Entonces introduce esa acción de protección, pedía que se suspendieran las elecciones que ya habían pasado, pero también que se suspendiera la toma de posesión en caso de que eso ocurriera. Tuvo una medida cautelar para eso. Sí, el juez dio una medida cautelar, claro, para suspender el resultado de las elecciones. Mientras se hizo la primera audiencia fue el 30 de diciembre. En esa audiencia el juez determinó que no había vulneración de derechos de la comunidad ni de la comisión gestora, porque esos eran los dos elementos que aludía Arauz, y nos juramentaron el 31 y nos posesionamos para comenzar las actividades el 1. Efectivamente, comenzamos el 1, era sábado creo, comenzamos el lunes siguiente. Ahí se instala el Consejo Universitario, porque las elecciones no solamente eran para primeras autoridades, sino para instalar el Consejo Superior Universitario. Se instala el Consejo Superior Universitario y comenzamos pues nuestro trabajo desde ese día. Luego él apela a la decisión del juez. Cuando apela a segunda instancia se conforma un tribunal. El tribunal decide que el juez anterior no escuchó a todas las partes porque, bueno, varias personas habíamos introducido un amicus curiae, y regresa de nuevo a primera instancia. ¿Sabe qué? No entiendo qué hace un candidato presidencial que tiene 1000 cosas de las cuales ocuparse y que está en problemas en este rato, porque la distancia que le llevaba a Guillermo Lasso, que era de 6, bajó en los últimos días a 5, con una tendencia a seguir para abajo. ¿Cuál es el interés de él en impugnar su elección? Nosotros no sabemos. No, pues no me diga eso. ¿A quién le pregunto? No. Esto no puede ser simplemente un afán de transparencia en una universidad de las decenas que hay en este país, cuando él tiene cosas más importantes que atender. El señor Arauz no es personal de la universidad. Si bien es cierto, estuvo vinculado a la universidad en el pasado por los cargos que ocupó, evidentemente. Comencemos a atar cabos, ahí está. Claro, él era ministro coordinador del conocimiento, y la universidad, todas las universidades estábamos pues relacionadas directamente con eso. ¿Usted en esa época, aunque no era rectora, tuvo alguna relación con él? Claro, yo era vicerrectora académica. ¿Cómo se llevaban? Bien. Para el colmo. Trabajamos bien en muchísimas ocasiones. ¿Quién perdió las elecciones con usted? Un venezolano, otro venezolano. ¿Ya? Ajá. Solo hubo 2 candidatos. Sí, eran 3 ternas.
En la segunda terna había un candidato ecuatoriano que no pertenecía a la comisión gestora en ese momento y no presentó la documentación completa. Entonces, ¿con cuánto ganó usted? Con el 89%. ¿De la votación? Sí. Más bien debería preguntarle cómo hiciste para ganar elecciones tan fácil Bueno. en ese círculo. Ahora, ¿cuáles son las otras 3 de las 4 emblemáticas que integran la suya? La Universidad Nacional de Educación. ¿Cuáles eran las otras 3? La Universidad de las Artes, que está aquí en Guayaquil, Yachay Yachay. e Iquem, que está en el TENA. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes? Nosotros tenemos en este momento 6.000, casi 7.000 estudiantes. ¿En qué carrera forman? En 5 carreras tenemos educación especial, educación inicial, educación intercultural bilingüe, educación básica, pedagogía de las artes y las humanidades y pedagogía del idioma inglés. ¿Costo aproximado por semestre o por mes? Bueno, esta es una universidad pública. Entonces, en este momento el presupuesto que tenemos es el mismo del año pasado. No, pero no me diga que los estudiantes no tienen que pagar nada, a eso me refiero. No, los estudiantes ¿Cero? pagan algo. ¿Matrícula? Es algo. ¿Cuántos pagan algo? Simbólico, o sea, quienes reprueban alguna asignatura pagan el costo de la asignatura, Ok. pero realmente es algo muy bajo. ¿Qué 20, presupuesto 30 tienen? dólares. ¿Cómo se fondea? Nosotros tenemos en este momento 13 millones de dólares de presupuesto, de los cuales 10 son para personal, para pagar personal, y los otros 3 tenemos que buscarlos a través del posgrado, de educación continua. ¿Los estudiantes provienen de la región, es decir, el Austro, el Sur, Cañar, Loja, Azuay, Zamora, quizá también algo de Guayas por la proximidad? Fíjate que tenemos 2 tipos de estudiantes. Tenemos los estudiantes de las carreras presenciales, que provienen de casi todas las provincias del país, evidentemente con una mayor incidencia en Azuay, Cañar, Loja, algunos de Guayas. Y tenemos los estudiantes de profesionalización, que son los maestros que se están profesionalizando, y allí tenemos especialmente en la Amazonía. Importante, estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Circunscripción Amazónica y con el Ministerio de Educación. O sea, ustedes son la única de las 4, de lo que yo sé. La de las artes anda aquí también bastante bien. Un tiempo fue Vallejo, el escritor, el rector, que fue ministro de Educación de Correa. No. Raúl Vallejo. Ramiro Noriega, Raúl Vallejo, Ahora, vicerrector académico. De la de aquí. De investigación de la de aquí. Sí. Ramiro Noriega fue el rector, Sí. que también fue ministro de Cultura en el gobierno Correcto. anterior, si no me equivoco. Okay. Bueno, usted y esas son las que andan relativamente bien. Sí. Yachay e Iquiam. Sí, sí. Bueno, y ¿Cómo ha hecho para mantener el nivel y la continuidad? ¿En la universidad? Usted, sí, la Universidad Nacional de Educación. Bueno, yo estoy allí dirigiendo desde enero. O sea, No, sí, tenemos sí, pero ¿cómo ha hecho para que la institución no se desmorone con este lío que hay? no, bueno. O sea, lo primero que hicimos fue hacer una especie de auditoría, por llamarlo de alguna manera. Empezamos a ver qué era lo que estaba funcionando mal, porque el año pasado fue terrible. Entonces, Se hizo un beneficio de inventario, en este estado recibo las cosas. incluso pedí a la Contraloría General que nos hiciera un examen. Ya. específico. Ahora, el 3 de marzo hubo otra vez un último recurso en este lío jurídico. Volvamos a esto. Ajá. ¿En dónde estamos? Estamos en el momento en que cuando regresa a primera instancia, el candidato Arauz pidió 3 veces que se difiriera. En la tercera ya el juez dijo que pues no, y era una acción de protección. Y entonces archiva la causa. Y él vuelve a apelar y estamos en este momento en el tribunal. Lo que nos preocupa en este momento es que de 3 jueces del tribunal se le ha dado vacaciones a 2. Y a uno de los que se le da vacaciones se regresa el 30 de marzo. Eso significa que a partir del 1 de abril tomarían de nuevo la causa, pasan 8 días para que la conozcan, se nos conecta con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Eso nos preocupa. Y él cree que va a ganar, pues, y si va a ganar va a poder presionar para que haya un fallo a favor de lo que él quiere. Y lo que a mí me genera, y a toda la comunidad nos genera preocupación, es que si se falla a favor de esto, se viene al suelo la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se van las 3 autoridades académicas, se cae el funcionamiento del Consejo Superior Universitario y lo que vendría sería una intervención. Doctora, gracias por su presencia y por su explicación, que va mucho más allá del caso de la universidad. Ilustra cómo un candidato presidencial se da tiempo para estas pequeñas batallas, lo cual seguramente explica por qué en la grande haya empezado a irle muy mal, después de lo terrible que le fue.
ganaba en primera vuelta, tenía 43, ¿verdad? Terminó en 32, ¿ya? Le llevaba a Guillermo Lasso 12 puntos, le lleva 5 y siguen cayendo. Y más tarde ha quedado ilustrado, con otras palabras, cuál es el proyecto: diferir esto hasta que ganen, y creen que ganando van a imponerse desde en pequeños casos como estos, donde al revisar el tema se da cuenta que no tienen la razón, tienen la presión, pero no tienen la razón, hasta grandes casos, como el que buscan de Correa, que el señor sea considerado inocente por los jueces que lo condenaron, diciendo que fueron presionados, porque ellos son unos bolsones, cobardes, incapaces de actuar como deben cuando tienen presión. ¿Ok? No destruyen a una de las dos universidades de 4 que confederaron emblemáticas que se ha sostenido, y de los indicadores que he revisado da buenos resultados. Usted es valiente, ¿no? Yo quiero decir aquí que hemos invitado al señor economista a conversar. O sea, las puertas de la universidad están abiertas. La universidad, precisamente por ser universidad, está abierta a todas las corrientes de pensamiento, y más si es una universidad que forma docentes. ¿A conversar de qué? A conversar qué es lo que pasa, o sea, ¿por qué esta acción de protección? No hemos hecho nada incorrecto. ¿Por qué si usted está ganando? ¿Por qué tienen que conversar? Deja que los jueces fallen. Sí, evidentemente, pero precisamente por ser académica, no somos políticos. ¿Usted es extranjera? Sí, soy venezolana. Sabe que la van a fletar de aquí si pierde, ¿no? Claro, claro que lo ¿Qué sé. dice? No, yo tengo aquí 6 años, yo llegué cuando la universidad comenzó. Éramos de 18 países los profesores que veníamos de esta universidad, que hemos construido entre todos. Entonces, es un proyecto hermoso. Yo soy educadora, tengo 30 años de experiencia en educación. Y es un proyecto hermoso porque el que he luchado y sigo luchando. Doctora, gracias por venir. Que tenga la suerte que merece su iniciativa. Gracias. Ya veremos. Sí sabe contra quién se está metiendo, ¿no? Claro. ¿Y les tiene miedo? No, Ajá. no he hecho nada malo. Ok, eso es. El que nada debe, nada teme. 8:44.